perseveraremos en la fe, en la oración, pero nosotros sabemos que el que puede obrar es el Señor. Y allí estaba Ana, y entonces Ana nos muestra que no debe desistir. Este fue el mensaje de ayer. Adicional a eso está presente otra arma espiritual, el ayuno, la adoración y por supuesto la oración. Todo esto termina en que el Señor escucha la oración y le da a ella, empezando, un hijo, Samuel. Después ella tuvo 5 hijos. La palabra de Dios aquí nos muestra una oración respondida, un clamor. Se burlaban de ella, la otra esposa de su esposo, la tuvo por borracha, el sacerdote, el esposo en algún momento le dijo: y yo no soy suficiente para ti, no estés tan triste, no tienes hijos, pero yo, me tienes a mí. Suena gracioso cuando uno lo lee en la Biblia, de pronto lo suena orgulloso, pero era la manera en que él tenía de decirle: ¿qué más puedo hacer yo? Pues por lo menos me tienes a mí. Pero sin embargo, después de todo esto vemos cómo el Señor escucha esta oración. Había todo un proceso. Cuando nosotros miramos por allí también en otro pasaje de la Biblia, la oración de Jabes, decimos: pero esa sí fue muy fácil, Señor, si tú estuvieras conmigo me bendijeres y pudieras ensanchar mi territorio. Y dice la Biblia, y el Señor le dio lo que pidió. Hay momentos en que las oraciones, hermano, nos conectan o nos acercan cada vez más al cumplimiento del propósito de Dios. Hay etapas en nuestra vida. Yo estoy seguro que tanto las cosas buenas como las cosas malas que usted haya vivido en el último año, digamos en lo que va corrido de este año, cuando usted tenía 15 o 16 años o 10 años o estaba entrando al colegio, pues usted nunca se las imaginó, hermano, tanto las alegres como las un poco tristes, tanto las victorias como las derrotas. Usted no se las imaginó, pero había tiempos en que nos van llevando, el Señor nos va llevando en un proceso de madurez, de crecimiento, y en ese proceso vamos viviendo situaciones donde Él manifiesta su poder y nos va acercando cada vez más al cumplimiento de su propósito, al cumplimiento de su voluntad. Entonces Ana llega a casa, está con su esposo. El Señor, dice la Biblia, que se acuerda o tiene presente la oración de Ana y queda embarazada. ¿Se imaginan ustedes el corazón de esta mujer? ¿Se imaginan ustedes cuando ella se da cuenta y se le confirma que está embarazada? ¿Se imagina usted la respuesta de la oración, ese clamor? Y vuelvo y repito algo que he dicho desde el jueves, hermano, porque las promesas que Dios tiene para usted no son una cosa pequeña, no son una cosa minúscula. Cada uno de nosotros debe atesorar la palabra de Dios. Nos dice la Biblia, cita Jesús cuando es tentado en el desierto por el enemigo, y cita la palabra de Dios que hay en Deuteronomio y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada promesa de Dios para nosotros debe tener un valor enorme, porque es lo que nos motiva, lo que nos fortalece cada día a levantarnos a orar. Si nosotros no tenemos una motivación para orar, hermanos, si damos todo por perdido, si hemos perdido la esperanza, somos como unos huesos secos por allá en la mitad de un valle, hermano. Eso es lo que somos cuando se pierde la esperanza. Pero cuando tenemos esperanza, cuando tenemos una palabra, cuando hay una visión, esa palabra nos fortalece. No sé qué valor le ha dado usted en su vida a las promesas de Dios, pero créame, mi hermano, que por más que pasen cosas, situaciones difíciles, contrarias, se levante medio mundo, esa palabra que Dios le ha dado a usted es el tesoro más grande y es lo que usted más debe tener presente todos los días, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier cosa que usted le dé valor en su vida. ¿A qué le damos valor en nuestra vida? A las cosas materiales, hermano. Y tenemos cuánto nos costó, el precio que nos costó cada cosa. Y hay cosas que nos costaron bastante dinero. Y entonces decimos: esto es muy valioso, esto lo voy a cuidar. Mi hermano, piense en lo más valioso que usted tenga. Los que tienen casa propia, el que tiene su auto y dice: esto me costó tanto dinero, es lo más valioso, es el bien más valioso que yo tengo. Quiero decirle que eso es nada frente a una promesa de Dios, porque la promesa de Dios se establece no solamente lo que usted compra materialmente, hermano, se va desgastando y se va dañando y a todo hay que hacerle mantenimiento y todo se va volviendo viejo y un día ya no vale. El que tiene un auto y lo compró en un dinero alto, ya en un tiempito eso no vale lo mismo, se va depreciando. Mientras que las promesas de Dios nos van acercando a algo
que es eterno, hermano. Entonces, esa palabra y esa promesa de Dios nosotros debemos atesorarla. Esta mujer, en su oración desesperada, ella le habló al Señor y entonces ella hizo un voto, que también hablamos ayer de eso, la diferencia entre un voto y un pacto. Entonces, ella hizo un voto y dijo: Señor, si tú me das ese hijo, yo ese hijo lo voy a dedicar a ti. Te lo entrego a ti para que te sirva a ti. Es decir, yo anhelo ser madre. Yo anhelo, Señor, tener un hijo, poder sentir todo lo que… Y los hijos son bendición, dice la palabra. A todas las mujeres y hombres que están aquí, los hijos, nuestros hijos son una bendición. Yo anhelo vivirlo y ese hijo, yo, Señor, haré todo lo que esté a mi alcance para que ese hijo te sirva a ti. Y casi nada, hermano, que tuvo el hijo y fue el profeta Samuel. Y si usted conoce el libro de Samuel, sabe, y cuando ve por allá el capítulo 3, que escaseaba la palabra de Dios y las visiones de Dios, y que por espacio de alrededor de 70 años no había hablado el Señor. Ahora, ella tiene un hijo que se convierte en un instrumento de Dios para hablar después de tanto tiempo a su pueblo, y se convierte en una bendición. Ahora, no tuvo cualquier hijo. Yo quiero algo. No sé qué le ha prometido Dios a usted o cuál es la petición de su corazón o si usted ha hecho oraciones desesperadas. Pero cuando usted le está diciendo al Señor, es que yo quiero esto, muchas veces pedimos cosas muy pequeñas frente a la palabra que Dios nos dio. Tenemos timidez, miedo, como lo decía el jueves, y entonces no hablamos con fe, sino que murmuramos nada más, se oye un murmullito, pero ojalá ese murmullito fuera con fe, pero a veces no es porque sea con fe, sino el murmullito es porque nos da pena. Entonces me da pena pedirle a Dios, entonces me da pena orar de esa manera, entonces me da pena que los deseos de mi corazón sean quizás estos, y no, hermano, si hace parte del propósito de Dios, hágalo con fe. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo bendiga a usted y responda la oración que usted está haciendo, esa oración desesperada, quienes van a recibir bendición no solamente es usted, va a haber mucha gente, mucho pueblo que va a recibir bendición. Y eso ocurre con todos nosotros. Aquí no hay una sola persona, o los que van a escuchar este mensaje, no hay una sola persona que diga, pero es que lo mío no, a mí me gusta pasar desapercibido, o lo mío no va a impactar a nadie. No, hermano, no caiga en esa trampa del enemigo, porque a veces eso se convierte, y yo conozco muchas personas en la iglesia que tienen falsa humildad, y no se trata de que se volvamos orgullosos y altivos y nada de eso. Por estos días conocí a alguien, hermano, que Dios mío, me sorprendió de lo orgullosa de esta persona y de lo altiva de esta persona, porque yo he conocido personas orgullosas y altivas, pero creo que esta semana conocí la que más he conocido en mi vida, a mis 50 años, hermano. Y entonces yo era un siervo de Dios, una sierva de Dios, y yo decía, Dios mío, cuántos deseos tengo de decirle a esa persona, Dios mira de lejos a los altivos y a los orgullosos. ¿Cómo puedes tú decir que estás sirviendo a Dios? Pero bueno, esa no es la historia. Pero no es volvernos altivos y orgullosos, pero tampoco manejar una falsa humildad. Yo no llego al extremo de ser altivo y orgulloso, pero tampoco llego al extremo de decir, no, yo no soy nadie, no, yo soy un hijo de Dios y sé lo que Dios tiene conmigo y sé lo que Dios va a hacer a través de mi vida. Entonces habrá oposición, habrá tormentas, habrá un montón de cosas, pero llega el momento de hacer oraciones desesperadas. Y esa oración desesperada fue respondida. Y cuando esa oración desesperada fue respondida, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, que vamos a continuar allí con este libro, habla de la oración de alabanza de Ana. Y el título del mensaje hoy es de la derrota a la victoria. Entonces, mi hermano, dice la palabra de Dios, mi corazón se alegra en el Señor. Esa es la oración de Ana. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios.
Dejen de ser tan orgullosos y altaneros, no hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor. Y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey. Aumentará la fuerza de su ungido. Después de esto, Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. La oración de Ana cambió de una oración desesperada a una oración, hermano, que se convierte. Usted lee este capítulo 2, recuerda palabras de los profetas, si usted ha leído los libros de los profetas, recuerda aún el libro de la sabiduría de Proverbios. Entonces la mujer que en un momento está simplemente moviendo sus labios y que parece, según el sacerdote la ve, piensa que está borracha, es la mujer que se convierte. Su hijo va a ser un profeta, lo acaban de dejar en el templo, pero ella está dando una palabra que se convierte en profética, hermano. Lo que está hablando aquí tiene una enseñanza profunda, si nosotros tomáramos todos versículo por versículo, pero yo le voy a hacer un recuentico rápido entre lo que ella habla. Habla de la alegría de su corazón en el Señor, habla de la fortaleza que le dio, habla del testimonio que ella va a hacer para otros, habla que ella estaba en lo más profundo y fue rescatada por el Señor, habla de la santidad de Dios, habla del poder absoluto sobre toda circunstancia, sobre todo lo creado de Dios. También empieza a hablar al pueblo y hace una recomendación, y esta es lo profético. El Señor sabe lo que todos han hecho y Él juzgará las acciones de cada uno. Hermano, ¿en quién cree que ella estaba pensando mientras estaba haciendo esta oración? En Penina. La que se burlaba de mí, la que siempre me miraba como usted, la fracasada, la frustrada, y quién sabe cuántas personas más quizás pensarían lo mismo. Entonces, cuando Ana está hablando de esto, realmente cuando uno lee este capítulo 2, yo no le voy a pedir al Señor, no soy mujer y no tengo ese espíritu o corazón maternal, pero sí he pasado por situaciones, hermano, y estoy seguro que muchos de los que están aquí también, donde son tenidos por locos, donde ha habido burlas, donde ha habido señalamientos, donde lo miran por encima del hombro, y entonces dice la mujer, el Señor sabe lo que han hecho, Él juzgará las acciones de todo. Porque mire cómo cambia la historia, es más o menos lo que ella dice, mire cómo cambia la historia. Más adelante la palabra de Dios nos dice que el Señor escoge de lo vil y menospreciado, nos dice la palabra de Dios, o nos muestra más bien los testimonios de aquellas personas comunes y corrientes, hermano, que de pronto ante los ojos humanos no tenían ni las capacidades ni la formación para ocupar unos cargos que Dios les terminó dando. ¿Dónde estuvo la formación de José, por ejemplo? La formación de José estuvo siendo rechazado, acusado, burlado, maltratado, esclavo, prisionero, y esa fue su formación. Y nosotros a veces nos quejamos de todo lo que hemos vivido, y quizás eso hace parte también de la formación para cuando el Señor dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Y cuando viene ese tiempo de la exaltación, no llega usted con una carpeta debajo del brazo a decirle a las personas, es que mire todos los títulos que yo tengo, aunque algunos lo intenten hacer así. Lo que usted llega es con una vida de testimonio. ¿Sabe una cosa? Todos los que estamos aquí, mire la persona que usted tiene a su lado. Quizás usted haya hablado con alguien algunos aspectos de su vida,
Pero nadie, absolutamente nadie, sabe los procesos que usted ha vivido, solo usted y Dios. Nadie lo sabe, hermano. Entonces, cuando yo me paro en este lugar, cuando usted se sienta allí a recibir palabra, conocemos algo de nuestra vida, contamos algo, contamos un pedacito del testimonio, pero los momentos de angustia, los momentos de desesperación, los momentos de dolor, las victorias, las alegrías, ¿quién las conoce a detalle? Usted y Dios. ¿Quién conoce las promesas que Dios le ha dado? Yo puedo contarle alguna palabra que Dios me dio en el ministerio y compartirla en el tema de la emisora, de los programas de TV, del colegio, pero la palabra de Dios, hermano, hay muchas cosas que Él nos ha hablado que todavía no es tiempo de compartirla. ¿Por qué? Porque ahí no nos van a decir locos, ahí nos encierran de una vez, hermano, nos ponen la camisa de fuerza. Entonces hay muchas cosas que todavía están en nuestro corazón. Entonces cuando yo llego a cualquier lugar, sea una tarima, sea un hogar, sea lo que sea de reunión, entonces las personas que están a mi alrededor no saben por lo que yo he pasado para llegar a donde estoy. No saben los procesos y tampoco saben la palabra hacia dónde me conduzco. Hermano, ¿y por qué todo el mundo se quiere meter en la vida de todo el mundo? Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque parece que el hecho de ser cristiano nos gustaran dos cosas: aconsejar, meternos en la vida de la gente. Hay procesos que lo han llevado hasta un punto y son procesos donde Dios lo está preparando. Esta mujer estaba feliz. Ahora, tuvo su hijo y ella dijo: Señor, yo lo entregaré para tu servicio, y fue y lo llevó. No debería estar triste, no, me arrepiento, ya no quiero entregarlo. No, ella hizo un voto y ella era firme, ya sabía que era un voto. Pero ella estaba feliz, estaba contenta por el testimonio. Yo ahora soy un testimonio. Y empieza a hablar cómo el Señor da la vuelta a la vida de las personas. Los que no podían tener hijos ahora tienen 7, los que se morían de hambre ahora están saciados, los que comían mucho ahora no tienen que comer. Entonces el Señor le da la vuelta. A cada uno le da su pago. Ese es el principio de la siembra y la cosecha. En Gálatas el apóstol Pablo dice que nadie puede engañar a Dios, todo lo que siembra el hombre, eso es lo que recogerá. Dice en el libro de Jeremías que el Señor conoce hasta las intenciones de nuestro corazón y a cada uno le dará de acuerdo a lo que ha hecho. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a dar cuentas aún de las palabras que salieron de nuestra boca. La palabra de Dios en todo momento nos habla que hay un momento, hay un tiempo en Santiago, hay un tema bien importante contra los ricos opresores de los que tanto hablan hoy, pero habla de los injustos, como la oración de los que han estado bajo el yugo va a llegar a la presencia del Señor y entonces todas las cosas van a terminar cambiando. Yo no le voy a desear el mal a nadie, porque eso no hace parte del propósito de Dios. Pero yo sí tengo claro algo, hermano, como cristiano, y usted lo debería tener claro. Yo no tengo que ponerme a discutir con nadie, a pelear con nadie, pero el Señor le dará a cada uno de acuerdo a lo que está haciendo. Entonces, en vez de caer y tropezar con el otro, yo sigo haciendo la voluntad de Dios. Y lo que está diciendo Ana: a unos baja la tumba, a otros levanta, a unos derriba, a otros levanta, Él levanta al pobre del polvo, al necesitado del basurero. Hermano, esta oración es tan bella que ella está diciendo más o menos todo lo que ella sintió. Y cuando usted la lee, yo se lo voy a dejar de tarea, yo lo leo aquí en Nueva Traducción Viviente. Hermano, léala, ore y piense en todo el camino por el cual lo ha traído el Señor. No lo ha soltado, no lo ha soltado. Cuando yo empecé en la vida cristiana, una de las cosas que le decía al Señor, o le preguntaba en oración, o le reclamaba un poquito, es: ¿por qué tanto dolor en mi vida? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pero lo más que todo yo dije, bueno, con sufrimiento y con dolor igual aquí estoy. Pero hay algo que todavía pienso: ¿por qué tan solo? ¿Por qué yo me sentí tan solo desde la niñez? ¿Por qué tanta soledad en mi vida? Y el Señor me respondió: tú nunca estuviste solo. Yo siempre estuve contigo. A pesar, hermano, que yo estaba pero por allá al otro extremo, apartado de Dios, pero Él estaba conmigo ahí. Entonces, cuando nosotros hacemos, y si estuviéramos en una clase de algo, le diría: hágase una oración como la de Ana, hermano. Hágase esa oración como la de Ana,
que va diciendo cómo se sentía usted. Ella se sintió en el basurero, ella se sintió como la que tenía hambre, ella se sintió como la necesitada, ella se sintió como los que se burlaban, la pisoteaban, ella se sintió así. Pero dijo, pero Dios respondió y cambió la circunstancia. Y la que estaba por allá abajo fue levantada y la oración fue contestada, y ahora tengo gozo, y tengo gozo del cumplimiento de la oración, pero también tengo gozo de convertirme en ese testimonio vivo, hermano. Por eso cuando nosotros miramos a las personas que están ardiendo en el fuego de Dios, en la fe, en el propósito, cuando miramos a las personas, cuando los escuchamos, que nos hablan de fe, que nos hablan de los planes de Dios, que nos hablan de los propósitos de Dios, que su alegría, que su gozo es contagioso, que pareciera que estaban locos, pero el que está en el Espíritu sabe que no está loco, que ese está más centrado en Dios que cualquiera. Entonces vemos a una persona así de gozosa, de ardiendo en el fuego. ¿Usted qué piensa? Ay, que Dios tiene favoritos. Ay, tan de buenas esa persona. No, hermano. Lo que está viviendo ahora es el resultado de un proceso. Y esa persona hoy está mostrando lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que quizás hace un mes, que quizás hace un año, que quizás hace 5 fue pisoteado, que quizás hace 5, hace 10 años venía siendo golpeado por las circunstancias, se burlaron de él, lo pisotearon, lo rechazaron, le dieron la espalda, pero ahora lo que está haciendo con su vida, cuando saluda, nada más cuando llega a un lugar y la atmósfera cambia, porque la gente puede estar en otras cosas quejándonos, hablemos de todo lo difícil y las cosas están mal y esto y lo otro. Irrumpe en ese momento alguien que está ardiendo en el fuego de Dios, en la palabra de Dios, y nada más saluda. Dios los bendiga, hermanos, buenas, ¿en qué andan, hermanos? ¿Cómo va el día? ¿Qué gozo hay? ¿Qué alegría estar aquí en la casa de Dios? ¿Y este qué o qué? Ese es un testimonio vivo. Pregúntenle cómo estaba hace un año, o hace 5, o hace 6 meses, pregúntenle cómo estaba. Quizás estaba tirado delante de la presencia del Señor, diciéndole, si no me responden me muero. Pero ahora, ese gozo que tiene, ¿qué es? El gozo de Dios. El Señor ha respondido, hermano. En vez de darle la espalda y decir, ay, esa persona es más cansona. Él siempre que llega a esa persona, qué pereza, y llega allá con su alegría y todo, y no le importa que uno esté pasando estas cosas. No, al contrario, debíamos decirle, hermano, haga una oración, quizás hiciera una oración como la de Ana. El Señor, al que está en el polvo, lo levanta. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, oré a Él, Él me escuchó, me tomó de la mano, me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre la roca y puso en mi boca un cántico nuevo. Lo que dice el salmista en el Salmo 40 es lo que estaba viviendo Ana. Tenía tanta alegría. Yo leo esta oración de Ana y siento que está ahí al frente mío esa señora con esa alegría y ese gozo, y yo estoy diciendo ahí, amén, 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 sí, yo quiero lo mismo. Y entonces me dice, ¿usted quiere lo mismo, Diego? Y le digo, sí, quiero lo mismo, quiero vivir todo esto, que me levante el Señor del polvo, que cambie las circunstancias, que pueda ser visible esa bendición. Y entonces me dice ella, entonces vaya y ore, mijo, porque quejándose de eso no va a pasar. Entonces vaya y ore, porque la oración es la que tiene poder, porque usted se fortalece en la oración, pero Dios tanto obra fuera en las circunstancias como dentro suyo, para fortalecerlo, para que usted aprenda a esperar en Él. El Salmo 31, hermano, en el versículo 19, dice así: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Alaben al Señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. Lleno de pánico clamé, me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. El salmista
Está diciendo, delante de todo el mundo. Usted ha leído, estoy seguro muchas veces, que dice que usted debe orar en privado y que la respuesta viene en público. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta viene en público y caemos en la línea o en el lado de la falsa humildad? Y entonces Dios nos bendice y queremos escondernos y no. Pues claro que usted no se debe esconder, porque usted es un testimonio del poder de Dios, hermano. Entonces, ese testimonio, a todo lugar donde vaya, usted glorifica a Dios, como dice aquí. Entonces, todos los que acuden en ti, los bendices, les das protección y los bendices ante la mirada del mundo. Cuando hay peligros, cuando hay situaciones difíciles, allí el Señor está con ellos. Ahora, imagine esto. Vaya conmigo a esto. Salmo 34, versículo 4 al 7. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Hermano, ¿en medio de qué oró? ¿Qué dice el versículo 6? En mi desesperación. El salmista, Salmo de David, acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelec, quien lo echó de su presencia. Esto es lo que dice la Biblia. El Salmo 34 fue escrita en ese momento. ¿Cómo estaba David? Desesperado. ¿Qué hizo? Una oración desesperada. ¿A dónde fue? A la presencia del Señor. Y pasó de la desesperación ¿a qué? Dice, me salvó de todas mis dificultades. Y el versículo 8 dice, a quienes escuchen este cántico, este salmo, esta palabra, prueben y vean que el Señor es bueno. Para ustedes también ahí está diciendo él. Él escribe y dice, en mi desesperación yo oré al Señor, Él me libró de todas mis angustias, y le cuento a todos los que lean esto por allá en miles de años más adelante en Casa de Amor y Restauración en el centro de Bogotá, que para ustedes también hay. Prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean que el Señor es fiel. Prueben y vean que el Señor responde. Prueben y vean que el Señor escucha la oración y nos levanta del lugar donde el enemigo quiso sumirnos, oprimirnos, a pisotearnos, acabarnos, mejor dicho. El enemigo viene todos los días con sus palabras. ¿A quién escuchamos? Viene el enemigo y entonces nos lanza los dardos. ¿Cuál es uno de los más comunes? Hermano, señalar nuestra vida cristiana. Y la señalan dos cosas. Número uno, empieza a llevarnos, y es uno de los ataques más infantiles pero más efectivos que él tiene, porque es algo a lo que deberíamos haber muerto hace mucho tiempo, y es a la comparación. Y entonces nos lleva a ese ataque a nuestra mente de la comparación. Entonces yo puedo tener en mi interior algo, oiga, pero el vecino que no es cristiano le va como mejor que a mí. En cambio yo me la paso allá en la iglesia, todos los días estoy orando y trabajando en la iglesia y predicando, y resulta que el vecino le está yendo como mejor. Ahora, yo lo pensé, el dardo llegó. No, yo tengo que apagar ese dardo. No, lo voy a apagar, ese dardo lo voy a apagar, voy a orar un poquito, pero igual el carro que él se compró está muy bonito y yo tengo que salir todos los días a tomar el bus. Pero ve a la familia, todo el mundo parece feliz ahí al lado, y yo tengo problemas en casa. No, pero tengo que apagar ese dardo, Pero voy dejando la cosa ahí, pero el enemigo dice, no, yo no le voy a dejar apagar ese dardo, lo que necesitamos hacer es un incendio en su cabeza. Entonces le vamos a echar un poquito de combustible. Y me encuentro con Luis, que de pronto es compañero de trabajo, y Luis me dice, ¿qué hubo? ¿Usted sigue siendo cristiano? Y yo le digo, claro, hermano, y yo hice mi oración y allá estoy en mi iglesia, lo invito a mi iglesia. ¿Qué me va a invitar a su iglesia? Usted no ha visto a su vecino cómo le va mejor que usted. Entonces ya viene el ataque de afuera, ya no está solo adentro. Y entonces yo le digo a Luis, no, pero venga, no, yo sé que Dios tiene bendiciones para mí. Entonces él me dice, siendo un inconverso,
Porque es que ese es el problema, hermano. A veces cuando uno le dice a la gente, mire de quién se rodea, Dios lo va llevando a rodearse de otro tipo de gente. ¿Por qué? Porque aquí está mi comunidad. Yo sé que aquí de pronto alrededor de las iglesias hablo, del pueblo de Dios, hay personas que no tienen tanta fe, otros sí la tienen, pero por lo menos tenemos en común algo. Pero yo ya que tengo en común con los del mundo. Entonces Luis me dice, lo invito a un paseo, dijo. Entonces le digo, no, hermano, yo no puedo ir, imagínese este fin de semana. Y la familia, mi familia es grande, eso es un gasto grande, hermano, y yo no puedo ir a un paseo. Y él me dice, no, yo le invito, yo le pago el paseo. Ah, bueno, hermano, muchas gracias, Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, ni que nada, usted haya metido en esa iglesia y no tiene ni para sacar a pasear a su familia. En cambio, yo que no soy inconverso sí tengo. Sí, Señor. Entonces me voy con un inconverso de paseo, que me tiene a su merced 3 días. Pam, 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 pam. Y usted queda se haya metido, y usted todos los días orando, y usted esto. Por eso digo que es un ataque infantil, pero muy efectivo. Porque yo debería ya tener unas nociones, así fuera un niño espiritual, de con quién debo andar yo y a quién debo escuchar. Y sin embargo me coge el hombre a evangelizarme para el mundo todo el fin de semana. Y llego convencido aquí el martes después de puente, que voy a ir a decirle al pastor que muchas gracias por todo, pero no vuelvo. Que ya me cansé, que en el mundo hay cosas mejores. Es un ataque infantil y eso es lo que hace el enemigo. Se lo voy a resumir en esta frase. Me hace pensar que es una pérdida de tiempo orar, congregarme y creer en Dios. Que yo estoy perdiendo mi vida y mi tiempo. Y me convenció. El Señor le dijo a Jeremías que se vuelvan ellos a ti y no tú a ellos. Hermano, y hay una cantidad de gente convencida y van cayendo por la mitad del camino. ¿Por qué? Porque fueron convencidos que están perdiendo el tiempo y entonces se van, según ellos, a ganar el tiempo que han perdido, a recuperarlo. Dejan de orar, dejan de creer, dejan de centrarse en lo que Dios los llamó, hermano. Por allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 36, se cita una palabra, toma el autor de la carta a los Hebreos y cita una palabra de Habacuc. Aún un poquito y lo que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Aún un poquito, falta poco. Pero si yo le digo a usted que falta poco para su bendición, usted me va a decir, llevo 6 meses, llevo 1 año, llevo 5 años, llevo 10 años en esta situación. Pues yo le sigo diciendo, hermano, falta poco. Sigue faltando poco, cada día que falte está un día más cerca del cumplimiento. No desista, eso es lo que le diría, no desista. Aún un poco y lo que ha de venir, pero ya esperé 5 años. Bueno, entonces quítele 5 años de espera, hermano, y ya está más cerquita, ya está llegando. Lo terrible sería que ni siquiera hubiera pasado un día. Ya pasaron 5, usted ha ido avanzando. Sosténgase en la fe, siga viendo a través de la fe, porque escrito está, el justo vivirá por fe, hermano. Y si retrocediere, nosotros no somos de los que retroceden, dice la palabra, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice la palabra de Dios. Y yo no sé, yo no quiero desagradar a Dios, hermano, porque en Él espero, y espero que usted tampoco quiera desagradar a Dios. En el capítulo 3 de la carta a los Efesios, en el versículo 20 dice así, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en ¿quién? En nosotros, hermano. Pero ¿cuál es ese poder? Efesios también lo habla, hermano. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Ese poder que actúa en nosotros es el poder que nos sostiene en pie. Entonces el hermano Luis, no, el vecino, el compañero de trabajo Luis, que es inconverso, me coge y me bombardea. Pam, 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 pam. Usted está perdiendo el tiempo, está perdiendo su vida. Mire, piense en usted, mire que a todo el mundo le va mejor que usted. No, eso no llega. Hay un poder que actúa en mí, que es el poder de la palabra de Dios, de la fe y de la oración, que yo lo escucho y al contrario le predico. Quizás el martes el que viene convencido no soy yo, sino él viene creyendo en el Señor. Porque sé que para eso me llevó el Señor.
Pero él tiene una visión, el mundo es mejor, tú pierdes el tiempo. Yo tengo otra visión y es el tiempo yo no lo estoy perdiendo porque todos los días voy avanzando en el propósito de Dios, que no es el del mundo. El propósito de Dios no se mide por las cosas que mide el mundo el éxito, sino por lo que dice la palabra de Dios. Entonces ese poder me sostiene en pie, firme, y voy y aprovecho y gloria a Dios por el paseo que Él me invitó. Pero no vuelvo desanimado, vuelvo fortalecido y con un alma más para el reino de Dios. Hermano, ese poder empieza a orar y empezamos a vivir batallas, todos los días a vivir batallas, pero sabemos algo, como el cántico o la oración que hizo Ana, y es, hermano, hay algo mucho más grande de lo que nosotros, como dice aquí en el capítulo 3 que acabamos de leer, mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Entonces yo le pido al Señor algo. Para mí grande puede ser. Cualquier cosa, imagínese algo grande y el Señor dice, mira, eso que tú me estás pidiendo, en el punto donde estás yo ya podría dártelo. Pero yo te estoy conduciendo a algo que es 10,000, 100,000 veces más grande. Si te lo explico ahora tú no lo podrás comprender, te asustas. Pero espera, que lo que se te va a dar es mayor. No sé si a usted le ha pasado en casa, sobre todo esto se vive con los hijos más jóvenes, con los más pequeños. Ellos quieren algo y lo quieren ya. Y no importa, no sé si le ha pasado a los que tienen hijos, te empiezan a negociar. Si usted me da esto hoy, tranquilo, ya no me da regalo de cumpleaños, o ya no me da regalo, o no me compra en tal fecha. Ellos empiezan a negociar, porque quieren algo hoy, lo quieren ya. Y de pronto usted mira lo que están pidiendo, y de pronto algunos padres pueden hacer cuentas y decir, me está pidiendo una bobada y yo quería darle un regalo grande. Bueno, está bien, tome esto y quedamos con un acuerdo, ya no le doy lo grande. No, hermano, un buen papá no hace eso, un buen papá le dice, tranquilo, espere que hay algo mejor. No, yo quiero esto y lloran y de todo, pero usted sabe que hay algo mejor. Si nosotros lo entendemos con nuestros hijos, ¿por qué no lo comprendemos con Dios? Hay algo mejor. Yo le puedo decir al compañero de trabajo que me invitó al paseo, hermano, es que para usted el éxito es esto y bien chévere que pasee con su familia y la pase y se compre su auto y todo, pero hay cosas que son mucho más grandes que eso y es lo mejor, los planes que tiene Dios con nosotros. Si usted llega a un techo y dice, este es mi techo, hermano, es su decisión, pero cuando tenemos fe y el poder de Dios, de la fe, de la oración, obra en nosotros, aprendemos a esperar en el Señor. Yo le pongo un ejemplo de esto. ¿Por qué pasamos entonces situaciones difíciles? Cuando salió el pueblo de Israel, salió de Egipto, dice la Biblia que el Señor endureció el corazón de Faraón para que los persiguiera. El Señor endureció el corazón de Faraón para que le cerrara la puerta en la cara a Moisés. ¿Por qué Dios haría eso? Quizás un inconverso diga, ¿qué clase de Dios hace eso con su gente? Pues uno que los ama mucho y que sabía que lo que les iba a entregar era mucho más grande, hermano. Tan grande que así muchos no lo crean hoy, siguen peleando por esa tierra, hermano. Tan grande y tan poderosa la bendición que había, que si ellos recibían lo que querían, entre comillas, apenas salieron de Israel, apenas salieron de Egipto, pues se hubieran sentido más cómodos que en esas sillas, hermano. Y hubieran dicho, para lo que conocía, a donde estoy ahora, me sentaba por allá en una tabla, en una canasta de gaseosa, y ahora tenemos estas sillas tan cómodas, listo, ya, aquí nos quedamos. Gracias por tus bendiciones, Señor, por traernos hasta aquí, para nosotros es suficiente. Entonces el Señor dice, esta gente se me acomoda en cualquier lado, nacieron cansados, nacieron cansaditos, se me acomodan en cualquier lado y se olvidan que los planes son mucho más grandes. Entonces, listo, siéntese ahí un momentico, ¿está cómodo? Sí, voy a traerle un problema que lo levante de ahí. Y llegan las circunstancias difíciles y ay, pero yo ya estaba acomodado, ya me iba a echar un sueñito. Una vez escuchando predicar a la pastora Betty Freyson, contaban ellos de su ministerio, un ministerio que yo estimo mucho, hermano. Y ella decía, con Claudio,
Pasaron todos esos procesos, que su iglesia no crecía, que hacían campañas, que iban a los parques, que hicieron tantas cosas, al punto que el pastor Claudio, que era profesor en Asamblea de Dios allá en Argentina, fue con su carta de renuncia, tanto a ser profesor como a ser pastor. Se sentía ya en un punto frustrado, había hecho muchas cosas, y él fue con su carta de renuncia. Y cuando llegó allá al superintendente y todos estos que manejan ahí en la asamblea, apenas llegó, esa persona le dio una responsabilidad más. Entonces dice Claudio, Dios mío, yo quería entregar mi carta de renuncia, pero dije, bueno, adelante. Hoy conocemos un ministerio que es grande, muy conocido en todo el mundo, hermano. Hoy conocemos eso. Pero todos los procesos que pasaron fueron necesarios. Y dice la pastora Betty un día, entonces cuando se empezó a crecer el ministerio y empezamos a ver el fruto de lo que durante tantos años había sucedido, entonces llegábamos a un punto en que alcanzábamos una meta. Y dice ella, ellos tienen unas sillas ahí en el altar, dice ella, entonces yo llegaba tan agotada y esos procesos que vivíamos, llegaba en un punto que decía, ay, por fin vamos a descansar. Y ya me estaba sentando y llegaba Claudia y me cogía del brazo, vamos que Dios me mostró otro a dónde debemos ir. Y seguía creciendo. Y dijo, así ha sido el ministerio durante muchos años. Mi hermano, eso es lo que ocurre con cada uno de nosotros. Hay momentos en que nosotros llegamos y decimos, ya, se cumplió. Ana tuvo a Samuel. Ya, Señor, tú me diste un hijo, gracias. Pero tenía otros, porque ella le entregó ese hijo y el Señor le dio otros para que ella criara en casa. Usted lo puede leer también ahí en la Biblia. Hermano, ¿cuáles son las promesas de Dios para usted? Grandes, maravillosas, que apuntan hacia la eternidad. No se desanime. Aún un poquito, y lo que ha de venir vendrá. Y entonces vuelvo aquí al Salmo 34, al versículo 6, dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Entonces la desesperación, el conflicto, la tristeza, quién sabe cuántas cosas, hermano, que usted está viviendo o haya vivido, lo pueden conducir a dos lugares: a correr lejos de Dios o a correr a Dios. La decisión que usted tome, ahí va a determinar lo que pasa adelante. Porque claro que todos hemos vivido, yo les decía ayer en la iglesia, hermano, todos hemos vivido situaciones, yo mismo las he vivido, situaciones donde siente uno, la guerra espiritual es un toma y dame. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, pero le gusta fregar todavía y poner obstáculos, hermano. Pero yo sé y tengo clara mi fe en que un día, muy cercano, porque cada vez estamos más cerca, el Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por su iglesia. Decía un pastor, tomándole el pelo a su iglesia, y en la tribulación, ¿cuántos van a seguir asistiendo a la iglesia? Y todo el mundo levantó la mano. Y él dijo, pecadores. Porque en la tribulación nosotros ya no estamos aquí, porque fueron los primeros por los que vino, por los que son su pueblo. Ese es el propósito. Hermano, sé que muy pronto el pie estará sobre la cabeza del enemigo. Él viene a robar, matar y destruir. Y el único poder que tiene es el de engañar. Y claro, a veces las situaciones le dan a uno un golpe, que siente uno como que le sacaron el aire. Ahí vino un golpe del enemigo. No un coletazo como dicen algunos, qué miedo el coletazo del diablo. No, qué miedo nada. ¡Pum! Le dio el golpe. Entonces uno siente tristeza y siente dolor. O como dice el salmista, se desespera. En mi desesperación oré. Hay un camino, pongámosle una calle. La calle 19-471. ¿Dónde queda la iglesia? En la calle de la desesperación 471. Conduce a la oración. La mujer del flujo de sangre llevaba años con un azote. Su enfermedad, no podía ya acercarse a las personas, ante las normas de ese tiempo, inmunda, mucho menos tocar a alguien, a un hombre y a un hombre como Jesús.
Y sin embargo su desesperación la condujo a meterse entre las pies de las personas. Yo no me quedo, porque si tan solo tocar el borde de su manto seré sano. Y entonces Jesús dice, salió poder de mí, alguien me tocó. Pero ¿cómo dices eso? Las multitudes están alrededor tuyo, te aprietan, te tocan. Y él dijo, pero una sola persona me tocó con fe. ¿Y por qué esa persona tenía fe? Porque igual que el salmista estaba en su desesperación. Mire cómo el Señor utiliza, dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Y si no tuviéramos desesperación, y si no llegáramos a ese punto en un momento donde sentimos que ya no podemos más, entonces nos acomodamos, hermano. Y ya no oramos, porque ¿para qué necesito orar si yo siento que tengo el control de todas las cosas? Yo puedo, mañana lo soluciono, mañana lo hago, hoy quiero ver televisión, hoy quiero descansar, hoy quiero pasear. No, la desesperación nos conduce al Señor. Es una manera también de Él atraernos a Él. Nosotros cantamos con lazos de amor, nos trae, pero esos lazos de amor también son los problemas, hermano. Ahí muestra Él cuánto nos ama. ¿Por qué? Porque está formando personas a las que les va a entregar bendiciones tan grandes y responsabilidades tan grandes que no se le entrega a cualquiera. Tiene que ser alguien en el que Él diga, esta persona ya está lista. ¿Por qué? Porque tú vas a bendecir mucho pueblo, un ministerio, hijos, una empresa, economía, lo que Dios ha establecido para usted, hermano, lo que es la voluntad de Dios. Otro punto de desesperación lo vemos también en los amigos del paralítico. Ellos veían a su amigo. Su nombre, mejor dicho, todavía podía él vivir tantas cosas, pero está enfermo. ¿Qué hacemos? Llevémoslo. Jesús está en tal lugar. Y llegaron y encontraron una multitud, igual que la mujer del flujo de sangre. No se podían acercar a Jesús, pero ¿qué dijeron? Hermano, subirse con un hombre en una camilla hasta el techo de una casa. ¿Se imaginan a todos los que estaban dentro de la casa cuando empezaron a rasgar ahí, a hacer el ruido? ¿Y aquí qué pasó? Abren un hueco. No, abramos lo más grande, todavía no nos cabe la camilla. Y empiezan a bajar la camilla. Y el hombre que entró de esa manera salió caminando. ¿Qué diría el dueño de la casa? Y la cuenta, ¿quién se la pasó? Pero ese pasaje también nos muestra algo, hermano. En ese momento que Jesús sanó a este hombre y le perdonó sus pecados, se levantaron los policías de lo correcto, que hasta el día de hoy siguen existiendo. Y empiezan a criticar y empiezan a señalar, pero ¿cómo este va a perdonar pecado? Pero mire, pero esto, pero lo otro. Se levanta un paralítico, empieza a caminar, pero a ellos les interesa más la norma. Dentro de esa norma, dentro de esas críticas y dentro de todo eso, quizás se confundieron las voces de los que señalaban, ¿quién eres tú para perdonar pecados? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Y por allá alegaría el dueño de la casa, ¿a mí quién me va a pagar el techo? ¿Quién sabe tantas cosas que hubo allá, hermano? Pero el Señor mostraba algo. A mí me interesa más manifestar mi poder en la vida de las personas que un techo, que una crítica, que un obstáculo, que un momento donde quieren desanimar. Voy a volver al ejemplo de mi compañero de trabajo, Luis. Estamos por allá en la finca o en el hotel donde él me invitó y él empieza a lanzar sus dardos. Más que cuánto costó el viaje, más que lo que él pueda decirme que el mundo es mejor que mi vida espiritual, al Señor lo que le importa es lo que le está haciendo en mí. Y si digamos que en mi caso, el Señor me hubiera escogido para ser predicador y todavía no lo fuera, estuviera en la iglesia, y Él está tratando de convencerme a mí. Y el Señor me está tomando una lección de que si yo puedo predicarle a una persona, para un día predicarle a muchas. Ya ahí está probándome el Señor. Entonces, cuando yo me sostengo en la fe, lo que más le importa al Señor, más que un techo, más que las multitudes que critican, más que las multitudes que quieren descalificar, lo que al Señor le interesa es manifestar su poder. ¿En quién? En su vida. Voy a ir cerrando con esto, mi hermano. Y le voy a repetir
lo que dije hace un momento. Nadie sabe lo que usted ha vivido, solo Dios y usted. Porque por más que haya gente que nos conoce, a mí me conoce mi mamá muchas cosas y me consiente y sabe lo que me gusta y todo eso. Pero hay mucha información que está solo aquí. A mí me conoce mi esposa, por supuesto, ya son 25 años el otro año. 25 años juntos y toda la vida de conocernos. Entonces ella me conoce bien. Me tenía miedo antes de noviarnos y todo, ya este tipo es loco. Pero estábamos cerca siempre. Hermano, ella me conoce muy bien, pero hay cosas que solo están aquí. Mis hijos me conocen, pero hay cosas que solo están aquí. Hay cosas que solo sabe Dios y yo. Y aún hoy, hermano, aún hoy, hay momentos en que yo me voy a mi estudio o me acuesto y me meto debajo de las cobijas y he llorado con el Señor y he clamado. Hay cosas que solo conocemos nosotros dos. Hay procesos que solo conocemos nosotros dos. Y estoy seguro que así como es en mi vida, es en su vida. Así que mi hermano, que si la gente que está al lado no sabe lo que usted ha vivido y mucho menos sabe lo que Dios le ha prometido, no se deje desanimar por la gente. Rodéese de personas que siempre le alientan en la fe, que siempre tengan una palabra de ánimo y le levanten sus brazos. Hermano, le voy a poner una tarea de aquí el resto de la vida. Cada vez que a usted lo inviten, no vaya a algún lado y le digan que usted está perdiendo el tiempo por ser cristiano, una de dos: o les predica y los convierte, o por allá no vuelva, hermano. Ore por ellos, pero yo no veo que me están diciendo que estoy perdiendo el tiempo si yo sé lo que Dios me dio a mí. Hay procesos. Y cada momento de desesperación he ido a la presencia del Señor y Él me susurra, me abraza y me dice: ya falta poco, Diego, ya falta poco, adelante, yo estoy contigo, tranquilo. Y le digo: uy, Señor, yo siento que ya me va a morir. Me dice: no, si todavía le queda mucho camino. ¿Quién sabe eso cuando yo me paro aquí? Nadie. Entonces que viniera alguien: oiga, usted ya debería dejar de predicar. Por eso, y a todos los que nos están viendo, a veces puede sonar orgulloso cuando uno habla de los mensajes que escriben en las redes. Y entonces cuando la gente critica, hace poco, y lo hablaba en la radio, leí unos mensajes de alguien y empecé a hablar, no lo conozco, pero todas las predicaciones, hermano, las comenta, todas. Y en todas dice que yo solo hablo carreta, letra muerta, que yo no sé ni dónde estoy parado. Él dice que él me conoció cuando yo era evangelista, por allá no sé en dónde. Yo creo que me está confundiendo con alguien, porque por allá donde él dice yo nunca fui. Hermano, pero cuando uno ve esto, puede sonar arrogante que uno diga: yo no le presto atención a eso, porque yo soy de carne y hueso, ¿verdad? Pero un mensaje como ese, este sabe lo que yo he vivido. Este sabe todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y ha procesado, y conoce las promesas que Dios me dio. No, entonces, Dios lo bendiga, hermano. Porque no va a poder desanimarme, porque no conoce lo que hay. ¿Qué ha hablado Dios sobre su matrimonio? ¿Qué ha hablado Dios? ¿Qué le ha dicho Dios sobre sus hijos? A los que están aquí tienen llamado ministerial. ¿Qué le ha hablado Dios sobre su ministerio? Quizás usted diga: pero ha pasado el tiempo. Aún un poquito, y lo que ha de venir vendrá. Ya falta poco, hermano, ya falta poco. No desista. No, es que hablé con fulano y sutano. Ojo en las cafeterías de las iglesias. Si usted ve a alguien por ahí hablando, ore por esa persona, desanimando al otro. No, aquí estamos para levantarnos, para animarnos, levantar los brazos. Ánimo, ánimo, hermano, Dios va a cumplir la palabra, Dios va a cumplir el propósito en ti. Acuérdate, acuérdate. Yo no sé lo que tú has vivido, yo no sé los años. ¿Cuánto es que nos conocemos con Luis? ¿Como 4 años? Sí, tal vez, como 4 años que nos conocimos allí en la iglesia de Soacha. El Señor trajo, antesitos de la pandemia con Jonathan, el Señor trajo a Luis. Nos conocimos. Pero Luis no trajeron un recién nacido a la iglesia. Luis ha vivido procesos
Y su familia ha orado por él, y él ha orado por él, y él ha estado en iglesias, y ha servido, y ha llorado, y se ha sentido frustrado, y le ha dado mal genio, y ha querido tirar la toalla, y el Señor lo ha levantado, y hoy está aquí. Hermano, lo que me corresponde a mí es decirle, hermano, adelante, no desista, nunca desista, no se suelte de la mano de Dios. Ore, ore, ore. En el momento de la desesperación, ese es un camino que nos conduce al Señor. En la desesperación fui y oré, y el Señor me libró de todos mis temores, de todas las angustias, de todos los ataques. Alaben al Señor todos porque Él es bueno. Levantémonos en el Señor. Hermano, usted va en camino. Ana oró. Y el que no podía tener hijos, la que no podía tener hijos, ahora tiene 7, dice en su oración, ella tuvo 5. Dice allí en su oración, él levanta. El que no tenía ni con qué comer, ahora está siendo saciado. El que tenía mucho, ahora está abajo. Pero los que confían en el Señor, siempre, siempre el Señor renovará las fuerzas y cumplirá el propósito. Yo no dudo en eso. Yo no dudo de la palabra de Dios, de las promesas que hay sobre su vida, de cada una de las promesas que le ha dado. Yo no dudo de eso. Si el Señor le habló, hermano, no se deje desanimar. De nadie, de nada. A veces nos da un golpe el enemigo, sí, nos golpea fuerte en el ánimo. A veces nos sentimos tristes y preguntamos, ¿qué pasó aquí? Esto no es como yo lo esperaba, no resultó como yo esperaba. Pero Dios dice, tranquilo, todo hace parte del camino, porque yo te estoy preparando para cosas que tú ni siquiera has imaginado. Pero hay un poder que obra en ti, y va a haber un momento en que ese poder que obra en ti da fruto, y tú vas a ver la gloria de Dios. Ana recibió su respuesta, y el pueblo recibió una bendición, hermano, con Samuel. Si usted lee el capítulo 3, dice que escaseaba la palabra de Dios, y la visión y los sueños del Señor no les hablaba. ¿Por qué? Porque había pecado, hermano. Y Dios dijo, una mujer que no tiene hijos, en tal fecha, Él lo sabe todo, va a subir, y esa mujer va a clamar, y en ese clamor yo voy a ver su corazón. ¿Es sincero? Listo. Yo necesito enviar un profeta para mi pueblo, tú eres la elegida. Hermano, Dios es fiel. A todas las mujeres, siempre les digo a todas las mujeres que son madres de personas que empiezan a vivir en el servicio a Dios. Los jóvenes que sirven aquí, de pronto sus mamás no vienen, pero yo digo, esas mujeres entendieran la bendición tan tremenda, no solamente que son sus hijos, sino la labor que están desempeñando sus hijos. Mi mamá vio durante 28 años a un rebelde, a un borracho, a un drogo, a un loco, pero no dejó de orar, y no dejó de orar. Y la frase de ella, aún hoy después de tantos años, y ella tiene 85 años, yo a mis hijos y a mis nietos, a todos se los he entregado al Señor y sigo orando porque yo sé que Dios cumplirá su propósito. La gente podía ver otras cosas, pero no la desanimaron. Yo no sé qué vio mi mamá en mí, que siempre, bueno, mamá, siempre me amaba, pero ella siempre, tú le vas a servir a Dios, tú le vas a servir a Dios. Ay, 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 qué tonterías decía que no quiero ni acordarme. Pero se cumplió la palabra. ¿En qué momento se lo mostró Dios? Yo no sé, pero la palabra se cumplió. Sobre sus hijos se va a cumplir. No desista, no desista, no desista. No desista cuando venga el enemigo a venderle mentiras, cuando haya gente que quiera criticar, cuando haya gente que quiera desanimarlo. Usted fortalezcase en Dios. Yo le voy a invitar que se quede allí sentado de rodillas, se ponga de pie, hermano. Pero si usted está viviendo un momento difícil, por eso Dios lo trajo hoy. En mi desesperación oré. Ese va a ser su versículo hoy. Y acuérdese de él en todo momento. En mi desesperación oré. En mi momento oscuro oré. En mi momento de dolor oré. En mi momento de aflicción oré. Y el Señor escuchó esa oración. Me libró de los temores.
Me libró del dolor, me libró. Me libró de mis enemigos. Me libró de todo lo que el enemigo quiso hacer. El Señor escuchó la oración de Ana. El Señor escuchó la oración del salmista. Dice la Biblia que en él puso cántico nuevo, y es lo que hizo Ana. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Me sentía desechada, me sentía en el polvo, pero Dios respondió, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque falta un poquitito, porque nadie, absolutamente nadie sabe lo que tú has vivido, pero Dios sí, y ha estado contigo y no te ha soltado, porque Él prometió no desampararte. Y te dijo que tú le pertenecías y que le ibas a servir. Por eso mira al frente, a la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Los que hoy estamos en este lugar, no es gratuito. Hemos ido por caminos difíciles. Tenemos tantas cosas en nuestro corazón que nadie sabe. Pero Dios sí, Él lo conoce. Pero también conoce la palabra que nos ha dado. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? Ana oraba por un milagro e hizo un voto. Un milagro, Señor. Un milagro. Solo tú lo puedes hacer. Nuestras lágrimas nunca caen por tierra en vano. El Señor está con nosotros siempre en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza. Él está ahí siempre y toma nuestras lágrimas para un día, cuando se cumpla su palabra, mostrarnos que nunca nada fue en vano, que podemos seguir confiando y creyendo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. El poder que obra en nosotros. Pablo hablaba de un poder que hay en nuestro interior. Es el poder de tu palabra, es el poder de la oración, es tu presencia en nosotros, Señor. Por lo cual no desmayamos, por lo cual nos fortalecemos, hermano. Cual sea su petición, cual sea su petición, el milagro que usted necesita hoy. Si ha vivido o está viviendo esos momentos de desesperación, es ahora, en el nombre poderoso de Jesús, es ahora. Donde ese camino lo conduce a los pies del Señor. En mi desesperación oré. Todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que no hemos hablado con nadie más sino con el Señor, todo hace parte del proceso. Él siempre estuvo, Él está y siempre va a estar con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Tú has preparado a tu Hijo, aún un poco. Está muy cerca, cada día, más cerca. El cumplimiento de tu voluntad, de tu propósito, Señor. Yo te doy gracias, aún por esos momentos difíciles que nos condujeron a ti, a tus pies, a tu presencia, Señor, donde sabemos que podemos estar confiados, que podemos fortalecernos, retomar fuerzas,
para seguir avanzando. Y un día que nuestra boca se llene de alabanza, de gratitud, y que podamos decirle a muchos: Dios siempre ha estado con nosotros. Y podamos decirle a los que están a nuestro alrededor: el Señor a mí me ha levantado y lo va a hacer contigo. En el nombre de Jesús. Y con los tuyos. Y con tus generaciones. Porque Él te lo mostró. Persevera en la oración. Porque muchos van a ser levantados de la derrota a la victoria. Y nos convertimos en un testimonio vivo. No en algo que contamos porque alguien nos lo contó, sino porque lo vivimos. Porque cuando veamos a ese hijo servir a Dios, diremos: Señor, mis lágrimas no fueron en vano. Estar de rodillas delante de ti no fue en vano. Siempre estuviste escuchando, Señor. Siempre. Hoy podemos ver a nuestros hijos servirte. Hoy podemos ver a nuestros hijos libres, restaurados, a los hogares, las familias, los ministerios. En el nombre de Jesús, no permitas que el mundo seduzca a los jóvenes, Señor, sino que ellos puedan resistir a la tentación por el poder de tu palabra, de tu Espíritu en ellos. A los ministerios, Señor, y todo lo que hemos vivido de tu mano, que solo tú conoces. Tú has estado, Señor, y estarás con nosotros. Y cuando tú te glorifiques y cumplas tu palabra, y cuando tu pueblo, tus hijos den testimonio, quizá muchos digan: ve a esta persona tan de buenas. Y no, tú le podrás decir: no, no es de buenas. Son procesos que viví, que fortalecieron mi fe. Hoy no soy el mismo, claro que no. Pero no me aparté del Señor. Y no me dejé desanimar. Y no me dejé convencer. Ni por las circunstancias, ni por las personas. Porque muchas personas hablan. Pero quizás esos que están hablando no conocen la promesa que Dios te dio. Tú mantén tu mirada en el Señor, no te dejes desanimar, no te dejes sacar del propósito y la voluntad de Dios. Quizá muchos señalen y critiquen tu vida cuando Dios te bendiga, pero ellos no estuvieron en el proceso, tú lo pasaste, no ellos. Así que no te dejes desanimar. Tú sabes lo que has vivido. Aquí hay guerreros de fe. Tú sabes lo que has vivido. Pero también sabes con quién lo has vivido. ¿Quién ha estado ahí para levantarte? ¿Quién ha estado ahí cuando tú dices: no puedo más? ¿Quién ha estado ahí cuando tú le dices: Señor, me duele lo que pasó profundamente? ¿Quién ha estado ahí cuando tú quieres tirar la toalla? Es el Señor el que ha estado contigo. Porque Él sabe a dónde te conduce. Porque todos esos procesos van a redundar en bendición. Tú no te imaginas hasta dónde. No te imaginas hasta dónde. Dijo Ana: los que atacaban, los que se burlaban, los que señalaban, ¿qué van a decir hoy? Esos momentos en tu vida, y aún tú puedes ir muchos años atrás. Quizás te vieron débil, quizás se rieron, quizás te menospreciaron, pero dice la palabra: los que tropezaban, los que eran débiles, ahora son fuertes. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7.
El Señor levanta al pobre del polvo, al necesitado lo levanta del basurero, lo pone entre príncipes, los coloca en asientos de honor, pues toda la tierra le pertenece al Señor y Él puso orden en el mundo. Él protege a sus fieles, pero los perversos van a desaparecer en la oscuridad. Los que pelean contra el Señor serán destrozados, pero Él da poder y aumenta la fuerza de sus ungidos. Y Él está aumentando tu fuerza ahora. No desistas, no desistas. Sigue orando, sigue clamando, sigue confiando en la palabra de Dios, sigue confiando en la promesa, en el nombre de Jesús. No desistas. La lucha que tú estás viviendo ahora no la estás luchando solo. Dios está contigo. Él te escogió desde antes de nacer. Él sabe el dolor, conoce el dolor que hay en tu corazón. Espera en Él, la promesa se cumplirá. La promesa se cumplirá. Y a los ojos del mundo, como dice el salmista en el Salmo 31, 19, delante de todo el mundo, Él va a levantar a los suyos. No es escondido, no es por allá oculto, no es por allá donde nadie te ve, no, es delante del mundo, donde todos los que te menospreciaron un día quizás correrán a ti por bendición. Y entonces tú no vas a caer en la trampa del enemigo de la falsa humildad, porque tú sabes que eres un bendito de Jehová y que vas a vivir como un hombre bendecido, como resultado de los procesos que has vivido, como resultado de los procesos que has vivido con el Señor. Así que no interesa cuántos dedos se levanten para acusarte o cuántas bocas se levanten para desanimarte, tú seguirás siendo bendición, porque Dios lo estableció de esa manera. La gente quizá ni se fija en cuánto estás creciendo tú diariamente en tu fe. Y es porque te fortaleces, porque tú ves lo que otras personas no pueden ver. Tú estás mirando lo que otros no pueden ver. Quizás hay personas alrededor de tu familia que no pueden ver lo que tú estás viendo, a tu hijo restaurado, pero tú sí lo estás viendo. Tu hogar restaurado, quizás otros no lo ven, pero tú sí lo estás viendo. Por eso te fortaleces cada día. Por eso sigues orando, por eso sigues creyendo, por eso sigues confiando. Y por eso sigues amando a Dios con todo tu corazón. Porque sabes que sin Él nada vale la pena y nada puedes hacer. Por eso, aunque te digan que pierdes el tiempo, tú sabes que no lo estás perdiendo, que tú estás apuntando a la eternidad. Por eso, aunque te digan tantas cosas, tú sabes que eres un instrumento en las manos de Dios y que el Señor te lleva de victoria en victoria y que tú eres un valiente porque la palabra de Dios te sostiene y que tú das pasos de fe porque el Señor te guía y Él no te va a dejar nunca ni te va a desamparar. Gracias te doy, Señor, porque a ti te importamos más nosotros que cualquier cosa que haya pasado. A ti te interesa cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Por eso a veces es necesario que haya persecuciones, por eso a veces es necesario que nos incomodes, que nos muevas de la silla para avanzar, para crecer. Gracias, Dios, gracias por todas esas situaciones, por difíciles que hayan parecido. Gracias, porque ahí crecimos, porque ahí nos enseñaste, porque ahí en ese camino de desesperación nos trajiste hacia ti, Señor. Te amamos, exaltamos tu nombre, te damos gracias por no dejarnos, por no desampararnos.
y por seguirnos guiando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios.